Saludos y bendiciones, hermanos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es sábado 31 de agosto, último día de este mes. Y como siempre, para mí es una bendición el poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Entonces, comencemos con la frase para este día. Los talentos que tienes son un regalo de Dios. Compártelos y le darán sentido a tu vida. Hermanos, hoy Jesús en el Evangelio continúa haciendo parábolas en comparación con el reino de los cielos. Nos presenta la parábola de los talentos. Un hombre que se fue de viaje a tierras lejanas y llamó a sus siervos de confianza, no a cualquiera, sino a sus siervos de confianza, y le encargó sus bienes. A cada uno le dio según su capacidad. Nosotros, hoy día, somos esos siervos de confianza de Jesús, que también nos ha dado unos talentos a cada uno de nosotros, según nuestra capacidad. Depende de nosotros qué hagamos con ellos. Escuchemos la palabra del Señor, que quiere penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y transformarnos y darnos su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, y a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 32. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo:
Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. A este hombre inútil échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy nos encontramos con 3 siervos. Los 2 primeros toman los talentos que les da su maestro, trabajan duro para obtener ganancias y ganarse los elogios de su maestro. Luego tenemos al tercer siervo, que no ha hecho nada con el dinero del amo más que enterrarlo. Lo tachan de siervo perverso y perezoso y lo arrojan a la oscuridad. En el artículo 259 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la doctrina social es lo que define nuestra vida en el ámbito social, ¿no? Lo que dice nuestra Iglesia. Dice en el numeral 259, en su predicación Jesús enseña que debemos valorar el trabajo. Los trabajadores deben estar orgullosos del trabajo que realizan y de la capacidad de contribuir al bien de su sociedad. Su trabajo también da gloria a Dios porque utilizan los talentos que Dios les ha inculcado. De hecho, acabamos de utilizar la palabra talento de 2 maneras diferentes. En la parábola, un talento es una suma de dinero bastante grande, aproximadamente el equivalente de al menos un año de salario para un trabajador promedio. Obviamente, esto no es lo mismo que los talentos que Dios nos ha dado, ya sean atléticos, musicales, artísticos, lingüísticos o cualquier otro número de talentos. Pero ambos usos de la palabra nos ayudan a comprender una verdad principal. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Y la inversión de esas cosas buenas en la construcción del reino es parte integrante de lo que significa ser participante y residente de ese reino. Pero no vivimos como individuos moviéndonos entre nosotros en pequeñas burbujas. Vivimos en comunidad y a veces el uso de nuestros talentos, en cualquiera de los 2 usos del término, es necesario para ayudar a otros a descubrir, desarrollar e invertir los suyos propios. Piense, por ejemplo, en el padre o la madre, aquel que enseña, el maestro, o simplemente un ser humano decente que dé ejemplo en la escuela, en el lugar de trabajo, que con su ejemplo enseñes a otros a servir a Dios y a servir a los demás. Realmente todos tenemos talentos. Dios se simboliza hoy en ese hombre de la parábola que le entrega a sus siervos de confianza, que somos nosotros, unos talentos para que produzcan buen fruto en nosotros y en los demás. Como escuchamos en la parábola, a todos se les dio de acuerdo a su capacidad. Es decir, Dios no nos da nada que no podamos hacer. Cuando Él nos llama a hacer algo por el otro, Él nos da los talentos y las capacidades para hacerlo. Fijémonos en algo muy importante, y es que Dios nos da unos talentos, pero no solo para nuestro propio beneficio, sino también para el de los demás. Por ejemplo, si Dios nos ha dado, digamos, el talento del don de palabra, pues ese no es para yo vanagloriarme, ese es para que enseñe a otros y a la misma vez aprenda yo de lo que enseño. Lo mismo un talento artístico, digamos, cantar o tocar un instrumento. Dios me ha dado ese talento
para que lo bendiga y lo alabe a Él con mi voz o con el instrumento que estoy tocando, y para llevar a otros a hacer lo mismo, siempre conscientes que es un talento que Dios me ha dado y que le pertenece a Él y no a mí. Porque si pienso que es mío, ya la cosa irá mal, porque le quito la gloria a Dios y la tomo yo. Hay que ser conscientes también de que quien hace producir los talentos es Dios, no nosotros. Es decir, si yo predico bien o mal, quien toca el corazón es Dios. Si yo canto o toco bien o mal, el que toca el corazón de todas maneras sigue siendo Dios. Recordemos lo que le dijo el siervo que no hizo nada. El que había recibido un talento le dijo: Señor, yo sé que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado, dándonos a demostrar que el que hace producir el talento es Dios. Nosotros solo necesitamos tener la mejor disposición y ponerlos al servicio de los demás. Ahora, pensemos esto por un momento, hermanos. Si hoy viniera Jesús y nos pidiera cuentas por los talentos que nos ha dado, ¿cuál de estos tres hombres seríamos? ¿Nos quitarían lo que tenemos o nos darían más? ¿Te has puesto a pensar en algún momento de tu vida en los talentos que Dios te ha dado y qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás enterrando o los estás poniendo a producir frutos para la gloria de Dios? Al escuchar estas lecturas de hoy, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a la comunión con el Dios que nos ama. Y nuestro amor exige que también nos amemos unos a otros y que nos sirvamos unos a otros con esos talentos que el mismo Dios nos ha dado. No queremos que nadie sea ese siervo que lo hace mal, que no comprende la tarea. Queremos que todos comprendamos la tarea que Dios nos ha dado. Que las gracias que recibimos hoy nos ayuden a ver no solo los talentos que Dios nos ha dado, sino también lo que les ha dado a los demás. Y que Él nos guíe para ayudar a otros a desarrollar esos dones dados por Dios. Ahora bien, mis queridos amigos, la pregunta que con sinceridad podríamos hacernos hoy es: ¿qué talentos reconozco en mí que Dios me ha dado y qué estoy haciendo con ellos? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos regalas hoy. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines cada día para hacer lo que nos corresponde con esos talentos que tú nos has dado, que podamos reconocerlos y ponerlos a producir frutos de paz, de esperanza, de amor, de caridad para aquellos que nos encontremos en el camino. Que siempre demostremos a los demás que tú nos has dado un talento que te pertenece a ti y nosotros, por amor a ti y a los demás, estamos poniendo a producir frutos en ellos. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para hoy sábado. Mañana es domingo. No te olvides de encontrarte con el Señor en la Santa Misa, recibir su cuerpo y su sangre, llenarte de tu gracia para salir fuera a llevar ese evangelio del Señor, a poner a producir esos talentos que Dios te ha dado. No te olvides que Dios nos ha dado talentos a todos, así que hay que ponerlos a producir. No hay excusa. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. No te olvides de orar por mí y por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz y mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, los talentos que tienes son un regalo de Dios. Compártelos y le darán sentido a tu vida.